Vamos a continuar con los temas de cimentaciones. Bueno, antes que nada, les quiero recordar, nos quedamos en lo que son losas de cimentación. Ya vimos más o menos cómo es un armado típico en lo que viene siendo una estructura de 2 niveles, casa-habitación. Ahora vamos a ver un poquito de cimentaciones más dadas hacia lo casa habitación particular. Cuando ustedes contratan o se contrata a algún albañil o algún ingeniero, es difícil que se haga una losa de cimentación. Por lo general se hacen zapatas corridas. Entonces la cimentación que vamos a ver en principio va a ser la cimentación de concreto reforzado. Y una cimentación de concreto reforzado, que es una zapata corrida. Aquí el título está, pues, como vemos, mal, porque una losa de cimentación también es una cimentación de concreto reforzado. Entonces, en una zapata corrida, lo que se hace es poner una T invertida arriba de una plantilla. Esta sería la plantilla, concreto pobre, ya habíamos hablado, se le llama concreto pobre porque pues puede ser de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado o de 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado, aproximadamente de 5 a 10 centímetros. ¿Para qué se pone esa plantilla? Para que el concreto de la zapata no se mezcle con lo que viene siendo la tierra, y para que tampoco tenga humedad y no se filtre hacia el acero. Ahora, también existe la cimentación de mampostería de piedra. Esa cimentación de mampostería de piedra también es conocida como ciclopio, ya lo habíamos visto arriba. Para zonas de suelo duro se utiliza mucho, más que nada en lo que viene siendo norte del país. Entonces, consideraciones generales. Similar a la zapata corrida de concreto, es la zapata corrida de mampostería de piedra o el ciclopio. El proceso de construcción es como sigue, y aquí dice véase secuencia gráfica. Yo veo un poquito mal que nos digan que similar a la zapata de concreto, cuando en la zapata de concreto pues no nos explican prácticamente nada. Nos ponen aquí un par de dibujos, bueno, 4 dibujos, y no viene explicado ni el texto ni el armado. Entonces, después de compactar, se coloca pedacería de tabique y otra pequeña capa de concreto pobre. Entonces se coloca una capa de concreto pobre. Ya vimos la sesión pasada cuál es la dosificación para ese tipo de concreto con esa resistencia. Se coloca una capa de tabique y se coloca una capa superior. Se colocan también lo que viene siendo suelo cemento, que es la mezcla del mismo suelo que está ahí con cemento, y se compacta en capas. Por lo general es de 9 a 1 o 10 a 1, 10 partes de suelo y una parte de cemento. O sea, serían 10 botes de suelo suelto y un bote de cemento, y eso se mezcla con agua, y eso es a lo que se le llama suelo cemento. En este caso, les digo, es de lo que menos se utiliza este tipo de mejoramiento de suelo, llamémosle. Y este mejoramiento de suelo pues nos sirve para que los esfuerzos que se van a producir en la cimentación se distribuyan mejor en el suelo y no generen algún movimiento diferencial. Después de ese mejoramiento de suelo, aquí dice, se levanta la zapata en forma de trapecio. Levantar la zapata en forma de trapecio es un trabajo, digamos, difícil o pesado. Es un trabajo un poquito pesado, más cuando existe mano de obra que no está capacitada para hacer eso. Entonces es muy frecuente que lo que viene siendo el cimiento de piedra o el ciclopio lo hagan
rectangular. Entonces acá viene el dibujo. Inconveniente, pues lo de siempre, se utiliza más material y pues ese material repercute en costos y todo lo que les dije ya en los videos anteriores. Entonces, una vez que se hace, pues ya queda, ya nada más falta poner lo que es las traves de liga o los cerramientos de desplante o como le quieran llamar, para ahí empezar a desplantar los muros, ¿sí? Es muy importante que ustedes vean todos los niveles que hay, la cimentación y todo lo demás, para ver dónde va a terminar el piso terminado. Entonces, la cimentación con base de piedras naturales. Si en la zona hay piedra o se puede conseguir piedra brasa, lo más barato es utilizar este material para construir los cimientos. Se debe colocar una capa de concreto de baja resistencia como plantilla en el fondo de la zanja en que se construirá la zapata. De nuevo, para que no se filtre la humedad, para que no se mezcle el suelo con el cemento que se está poniendo ahí en la cimentación. El ancho en la base de la zapata será de 60 centímetros para una vivienda de un nivel y de 110 centímetros para una casa de 2 pisos. La profundidad será de 80 centímetros o a menor profundidad si se encuentra suelo muy compacto o roca. Las piedras serán pegadas con mortero y se colocarán al cuatrapeo, o sea, que encajen bien. Y luego, en la parte superior de la zapata se construye una cadena de desplante que servirá para ligar todos los elementos de la cimentación. Cuidar colocación de cimbra para colado de la cadena. La cadena es esto, no es más que una viga, una trave, digamos, de desplante. Es esto de aquí. Entonces, eso ahí es donde vamos a desplantar luego el muro. Es recomendable colocar impermeabilizante en el cimiento para evitar humedad en muros y pisos. Lo que les decía, la plantilla es para la humedad, pero además, en lo que viene siendo la zanja, se puede colocar, y digo se puede porque no todos lo hacen, un impermeabilizante o algo que no deje pasar la humedad. Yo he visto que colocan desde bolsas negras de estas de basura hasta chapopote, ¿sí? Entonces ahí hay muchas variaciones y todo eso, y sí es importante porque también he revisado muchas casas que los muros tienen la humedad arriba y luego cuando es acabado de yeso, pues la humedad bota el yeso. Entonces eso también hay que cuidarlo. Les decía la sesión anterior en el video, estamos hablando de mampostería con refuerzo exterior. Se los recuerdo, mampostería de refuerzo exterior es cuando colocamos castillos exteriores y colocamos la mampostería aquí. Primero se coloca la mampostería y luego se cuelan los castillos. Eso se los dije creo desde el primer video. Los muros con refuerzo o confinamiento exterior, porque todos los muros de mampostería que son estructurales llevan refuerzo, consta de la construcción de los castillos de refuerzo en los extremos y en cada cruce, como ya les había comentado. Los muros se pueden reforzar con castillos cuando las piezas de mampostería son macizas, ¿sí? Aunque las piezas de mampostería fueran huecas, y también ya les expliqué eso creo que en el video 2 del tipo de piezas y todo eso, aunque fueran huecas también se podrían reforzar con castillos exteriores, ¿va? Entonces aquí queda un poquito ambiguo lo que es el ¿cómo se llama? El concepto. Ahora, aquí ya me dice un armado. Los castillos, pues se ponen de alambrón los estribos y se ponen 4 varillas de 3 octavos. Yo he diseñado estructuras en donde llevamos ahí en los castillos varillas de media, varillas de 4 octavos.
¿De qué depende? Depende de la fuerza del sismo, de la estructura de la casa, de esto, del otro. Entonces, para las casas que estamos estudiando de 2 niveles, con muros consecutivos, con esto, con lo otro, lo que viene aquí en el documento, basta con 4 varillas del número 3, ¿vale? Entonces, aquí viene un par de comentarios. La forma correcta de construir una vivienda con base de ladrillos o bloques reforzados es la siguiente. Se coloca de manera previa el acero de los castillos y se arman completamente. Eso ya lo habíamos hablado. Se coloca el armado de los castillos y se sujeta a la cimentación. O sea, los castillos tienen que ir colados parte con la cimentación. Después se construyen los muros o se levantan los muros. Entonces, primero ponemos el armado de los castillos que esté anclado a la cimentación y luego construimos los muros. Y luego dice se cuelan los castillos. Entonces, el armado de los castillos anclado a la cimentación, se construyen los muros y hasta que se construye el muro se cuelan los castillos. Hay muchos albañiles y muchos ingenieros que dicen, no, yo primero cuelo los castillos y luego pongo el muro. Si se hace eso en los grandes edificios, pues entonces si yo lo hago en mi casa va a aguantar mucho más. En los grandes edificios se hace porque el sistema estructural es diferente. Mientras en una casa habitación son muros de mampostería, en un edificio son marcos de concreto o pórticos de concreto, o como le quieran llamar. Entonces, el sistema estructural de un edificio es a base de columnas y a base de vigas, y si se colocan muros pegados a la estructura, son muros diafragma o muros de cortante, ¿sí? Si no son estructurales, los muros se dejan desligados de la estructura principal. Entonces, son sistemas estructurales diferentes. Ya les comenté un poco sobre eso en lo que viene siendo el video anterior, de sistemas estructurales también. Ahora, después de ver lo que es el proceso constructivo, se coloca el acero de refuerzo de las alas, que se colarán junto con una parte superior de los castillos para que de esta forma se integre completamente el sistema. Los castillos y las dalas tienen que ir obviamente colados en parte, y no solo colados en parte. El acero también debe de estar continuo, el de los castillos, y las dalas también continuo en lo que vienen siendo el armado longitudinal, o sea, lo que son las varillas de 3/8. Y el mismo armado que tienen los castillos es el que se le pone a las dalas. Eso es típico, es lo típico. Entonces, pues ya tenemos el armado de los castillos, ya tenemos la cimentación, pues ya creo que un albañil con un poco de experiencia diría que simple está esto, pero pues para personas que no sabemos, o para personas que van a revisar si están haciendo su casa bien, pues ya son tips un poquito ahí que van a cuidar la seguridad de su familia tantito. Y bueno, ya tienen un documento con el cual decir, no, mira, es que este documento lo dice y es por el Centro Nacional de Prevención de Desastres de México. Entonces, debe cuidarse que el armado de la losa de azotea quede amarrada a dalas y castillos. De nuevo, todo el acero debe de ir bien amarrado. Nunca se debe armar y colar los castillos y dalas antes de levantar los muros. Entonces aquí viene. No colar los castillos y dalas y luego levantar los muros. No en mampostería. No en mampostería. En edificios sí se puede hacer porque ya no estamos hablando de muros de mampostería. Estamos hablando de concreto reforzado, donde tenemos marcos de concreto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, después de saber la cimentación y después de saber los muros, entramos al refuerzo de puertas y ventanas y la posición de los castillos, que ya habíamos hablado un poco sobre eso. Entonces aquí viene. Todos los huecos de puertas y ventanas deben tener refuerzo a base de castillos y dalas.
De la misma manera, los pretiles deben ser reforzados con castillos. Y si son de más de 50 centímetros de altura, también se les construye una dala superior. ¿Sí? Les decía en el primer video, creo, hay que tener cuidado de que las piezas no queden sueltas, se vayan a caer en frente de una persona que pase, pues le vaya a dar en la cabeza, o le vaya a dar en el pie o pase algo. Entonces hay que asegurarnos de que los perfiles tengan este acero horizontal. Hay que confinar bien a los muros, entonces todas las aberturas tienen que tener un refuerzo vertical y un refuerzo horizontal, tanto de las puertas como de las ventanas. Hay posibles excepciones como las ventanas de los baños. Y si se dan cuenta, aquí no nos dice, no, pues las dalas terminan aquí en el castillo. Es como de que continúen las dalas hasta acá, ¿sí? Entonces, a ver, aquí hay un problema constructivo muy fuerte que muchos verán y otros no. Se los voy a decir rápido porque no les digo, no vengo a complementar aquí lo que viene siendo el documento, pero se los voy a decir rápido. El inconveniente que hay de poner un cerramiento aquí en la puerta es que las puertas tienen alturas de 220 a 240. Estamos hablando de metros. Perdón si me está viendo alguien que maneje pulgadas o pies. Entonces, aproximadamente la altura de las puertas es 220, 240. Y la altura mínima para una casa habitación a la base de la losa es de 240. Entonces van a ver ustedes de 240 a 260 metros. Entonces, ¿cuál es el inconveniente de poner un armado de dala o una dala arriba de la puerta? Pues que hay que poner doble dala, hay que poner la dala que está arriba de la puerta, poner 2 hileras o una hilera de bloc y luego poner otra dala que sostenga la losa. Entonces es habitual que aquí solo pongan un cerramiento para soportar este muro que está arriba, ¿sí? Yo les diría, no es tan importante el cerramiento, sí es importante el cerramiento en la puerta, pero no es tan importante como poner los castillos que están confinando la mampostería, ¿va? Entonces, los castillos, sí, no se les olvide, aunque esta dala la amarren aquí en los castillos, ¿va? Y acá ya no la pongan. Ahora, los castillos se deben de colocar en todas las uniones de muros, o sea, en donde hay intersecciones, así como en los pretiles también se deben colocar dalas para el correcto reforzamiento. Los castillos se deben prolongar desde la planta baja, ahí yo diría desde la cimentación. Desde la cimentación deben de ir amarrados los castillos. En muros largos, mayores a 3 metros de longitud, se deben colocar castillos intermedios a no más de 3 metros de distancia. Entonces, eso ya lo habíamos hablado. Castillos donde empieza el muro, donde termina el muro, en las intersecciones de muros y a cada 3 metros, ¿sí? Empiezo a colocar castillos de las plantas de arriba a las plantas de abajo, esperando que los castillos terminen o empiecen en la cimentación y se mantengan a lo largo de toda la construcción. Que no hagamos un castillo y luego lo desviemos 1 metro para seguir con el otro. La losa, como la losa de cimentación, es una placa horizontal hecha de concreto que cubre espacios y se apoya en vigas, columnas y muros. Sirve de techo o del piso de la planta alta y debe soportar el peso de muebles y personas. Entonces, pues una losa, pues ya lo conocemos todos, es pues simplemente para cubrirnos de la intemperie y puede soportar cargas adicionales encima de ella. Entonces, eso es lo que viene siendo una losa.
La losa se refuerza con una parrilla. Una parrilla es un arreglo ortogonal de barras de acero. Eso descrito matemáticamente. Cuando no es matemáticamente, es una cuadrícula de varillas de acero. Eso es una parrilla. No necesariamente tiene que ser cuadrícula, ¿sí? Entonces, eso es una parrilla de acero. En dos direcciones, pues dos direcciones, ya lo dije, es una cuadrícula, pues dos líneas que se cruzan. En la parte de abajo, pero debe quedar 2 centímetros sobre la cimbra para que el acero quede protegido. Entonces, aquí la marcan, parrilla en la parte inferior a 2 centímetros de la cimbra. Igual que la losa de cimentación, pues se tiene que dejar despegada y se tienen que poner ahí artefactos o algo para que quede despegada. Arriba de muros y vigas se ponen otras barras llamadas bastones. Esto de aquí. En los volados, marquesinas o balcones hay que extender los bastones, ya que en el volado el refuerzo se pone por arriba. Entonces, cuando ustedes tengan volados, tienen que extender el bastón hasta el final y darle aquí la curva, ¿sí? O el gancho. Ahora, el espesor de la losa debe ser mínimo de 10 centímetros. Se puede hacer de 12 centímetros. Entonces, por lo general, las losas se hacen de 10 centímetros. Se refuerza con barras de 3/8 de pulgada, hablando de diámetro. Se les llama de número 3 y se separa generalmente a cada 30 centímetros. Eso se indica con varillas del número 3 a cada 30 centímetros, ¿sí? Si la losa es muy grande, puede requerir el acero más junto, a cada 25 centímetros o cada 20 centímetros, o usar barras de media pulgada, o sea, varillas del número 4 de 4/8 de diámetro. Véase la siguiente tabla. Entonces, aquí nos ayudan con esta tabla para proponer armados. Entonces, aquí vienen dos datos, el lado corto y el lado largo. Y acá viene una imagen abajo de planta, o sea, visto de arriba, de un plano, llamémosle arquitectónico, que pues no llega a ser arquitectónico, aquí nada más se ven los muros. Entonces me dice, tengo que ver primero qué voy a techar o dónde voy a poner la losa. Entonces, imaginemos que lo vamos a poner la losa en este cuarto, y así a ojo de buen cubero voy a decir que esto tiene 8 metros y esto tiene 4 metros, que pues ya sería para una casa pues bastante más que de interés social. Entonces, hablemos sin ver todo el plano de que aquí tenemos la sala y aquí tenemos el comedor. Ahora, el lado corto. Mi lado corto es de 4 metros. Entonces, voy a caer en uno de estos, de 4 metros. ¿Sí? Y luego, el lado largo es de 8 metros. Entonces caigo aquí de 6 o más metros. Me dice que un espesor de 10 centímetros es suficiente para lo que viene siendo casa-habitación. Nunca se nos olvide, casa-habitación, las cargas de una casa-habitación son muebles, son sillones, son camas. Entonces, una losa de 10 centímetros es más que suficiente. Y voy a colocar una parrilla que es en la parte inferior. Aquí está marcada con mis líneas ahí mal hechas. En la parte inferior voy a poner una parrilla, de varillas del número 3 a cada 20 centímetros.
¿sí? Entonces, parrilla parte inferior, varillas del número 3 a cada 20 centímetros. Eso es que lo tiene que llevar abajo. Después de la parrilla, aquí me dice, tengo que colocar bastones del número 3 a cada 30 centímetros. Los bastones vendrían siendo estos, ¿sí? Muchos de ustedes podrán decir que el acero está bien con justa razón, porque la mayoría de los muebles en lo que viene siendo casas habitación están pegados a los muros para dejar paso libre. Por ejemplo, si tienen un librero, pues se pega al muro. Si tienen, no sé, adornos, closets o cualquier otra cosa, pues los tienen pegados al muro. Entonces, en ese tipo de análisis en donde tienen específicamente todo bien colocado de acuerdo a la realidad que se va a vivir, entonces el acero sí estaría bien diseñado con esta tabla. Pero la realidad es que en la práctica la mayoría de las personas que diseñan colocan toda la carga como si fuera distribuida sin tener en cuenta que la mayoría de los muebles están pegados a los muros. En este caso, entonces el acero de abajo sí es mayor que la parrilla. Perdón, el acero de arriba, los bastones son mayores que la parrilla. Entonces, acá abajo termino. Para dimensiones de lados cortos y o largo menores de 4 metros, se recomienda usar losa de 10 centímetros de espesor y parrilla de refuerzo de varillas del número 3 a cada 30. Entonces, aunque la losa sea de 3x3 o de 2x2 o lo que sea, es recomendable utilizar este espesor como mínimo y esta parrilla como mínimo, ¿sí? Eso ténganlo mucho en cuenta. Aquí yo les diría para los bastones, varillas del número 3 a cada 15 centímetros, ¿va?